Bienvenidas a todas las personas a este capítulo número 93 de Épica 100.100. 100 días, 100 historias, un libro. El día de hoy nos acompaña la maestra María Teresa Buendía Dávila. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es una experiencia nueva para mí. Creo que nunca me había sentido observada frente a una cámara. Pero muy bien, muchas gracias. Pues en tu profesión de maestra, si eres observada, y somos observados no por una cámara, sino por varias, no sé cuántos alumnos tengas en tu grupo. Híjole. 15, 12, 23. No, yo creo que muchísimos. Bueno, actualmente tengo de secundaria aproximadamente como 150 más o menos, en un promedio de 25 alumnos más o menos. Por grupo. Entonces, fíjate, tienes ahí esa cantidad de cámaras, cada ojo es una cámara, así es que vamos trabajando con esto. La maestra María Teresa es maestra en educación por parte de la Universidad del Valle de México y es licenciada en historia por parte de la Universidad de Guadalajara. En este momento trabaja en el Instituto Pierre Fauret de Guadalajara, en la sección de secundaria, en el área de secundaria. ¿Qué materias impartes ahí, maestra? Imparto pues humanidades, obviamente por como lo dicta mi profesión. Doy Historia de México 1, que es Historia de México prehispánico, Historia de México 2, que es más o menos de la independencia, Historia ya de México contemporáneo, Historia universal, que bueno, ahorita le llaman Historia del Mundo, sí, en SEP, y la materia de Geografía también. De acuerdo, muy enfocadas sí, a tu área, exactamente, el llamado profesiograma, ¿verdad? Sí. Bien, maestra, nos mandaste tu narrativa con un seudónimo. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de este seudónimo. Mestli, un vocablo náhuatl, también maya. Cuéntanos. Como te comentaba ahorita fuera de cámara, no tenía mucha idea al principio de qué seudónimo utilizar. Y de repente por ahí surgió como la iniciativa de personas cercanas a mí, de mi esposo en específico, ¿sí? que fue el que me apoyó también a escribir este texto, de la idea de ponerme un nombre referente a historia. En este caso, que haga alusión a un poquito a las asignaturas que yo doy. Desde siempre me ha gustado mucho la historia del México prehispánico. Yo creo que inclusive es una de las materias que más disfruto. Tengo algunos textos también que hacen alusión justamente al México prehispánico, obviamente que son un poquito más para mí que para ser publicados, ¿no? Más algo personal. Pero sí, es algo que tiene mucha relación, obviamente, con la carrera que estudié y con lo que me apasiona, en este caso, que es la historia. Bien, bien, maestra. Este vocablo maya y o náhuatl nos lleva a lo que es la luna, nos relata el texto, ¿no? Bien, ¿cómo te llega la invitación a escribir, maestra? Específicamente hablando de este texto, la verdad es que soy muy afortunada de trabajar en el Instituto Pierre Fauret. Nuestra directora es una persona que siempre ha sido muy cercana con todos los profesores. De ella surge justamente esa invitación. Qué bien. De ella surge esa invitación a escribir, hablar un poquito de lo que es nuestro trabajo, de lo que hacemos todos los días y que nos apasiona. Y creo que es algo que le agradezco. Y de ahí surge esa invitación por parte de ella. ¿Su nombre de la directora? Se llama Norma Bros. Bien. Norma Bros. Y creo que varios de los maestros que trabajamos en Pierre Fauret
escribimos por ahí algunos textos. Sí. Y de ahí, pues, surge la invitación. Y ya creo que lo demás básicamente es historia, diría. Sí, fluyó solo. Fluyó ¿verdad? solito. Ajá. Sí, porque como bien comentas, la maestra Bros les invita a escribir y les da ese ánimo, ¿no? De decir, cuenten lo que ustedes hacen, lo cual está plasmado aquí en tu relato llamado 100 días. Si me permites, lo voy a leer para compartir con todas las personas que nos están viendo y regresamos en unos 5 minutos, ¿sí? Bien, 100 días. El partido de básquetbol, 12 de marzo del 2020. Dato así el inicio de mi relato porque fue el último día en el que mi agenda tuvo eventos presenciales. Ese día en el que todo cambió, cuando no me esperaba todo lo que vendría después. Escribí estas líneas a modo de diario porque imperiosamente así debe de ser, para plasmar todos aquellos eventos que ocurrieron en lugar de aquellos que habían sido planeados con anticipación, los cuales ya formaban parte de una agenda, pero que se quedaron en eso, solo en planes. Hoy es viernes por la mañana, comenzó oficialmente la carrera para ver quién se contagia primero. De la nada, se nos avecinaba una pandemia de orden mundial que prohíbe saludar de mano y omitió los abrazos. Se nos ha pedido utilizar cubrebocas. Fue un poco extraño vivir ese día, un escenario poco habitual, desconocido para nuestra comunidad. Tuvimos un partido de básquetbol, nuestro último evento con público. También realizamos una última toma de conciencia, festejamos un cumpleaños y así, como así, tan pronto las aulas quedaron vacías. Pareciera que decidimos detener el tiempo. El día de hoy cumplimos una semana de confinamiento por el COVID-19, el cual ha azotado de manera brutal a la población mundial. He llorado por alrededor de 1 hora al escuchar a mi esposo platicarle a su madre las circunstancias en las que nos encontramos. Ella no vive en México, está en España, donde la situación es incluso peor. Algunos alumnos me escriben y no tengo ninguna certeza. Traté de olvidarme por unos momentos de todo aquello que nos aqueja, intentando realizar otras actividades, pero no tuve éxito. Pienso en mi padre, quien ahora tiene 63 años. Le ha dado una embolia y requiere un tratamiento, mismo que por ahora se ha suspendido. He trabajado mucho y miré en mi agenda los planes que tenía para hoy. Tenía escrito convivencia general y una carita feliz, pero ya no será posible. Estoy a la espera de las indicaciones, atenta a las noticias. Creo que he puesto todo de mi parte para hacer de este encierro algo más llevadero, pero hoy tampoco tuve éxito. Me estoy empezando a deprimir. Qué frágil es la vida, y he llegado a la conclusión de que por ahora no debería preocuparme. Sin embargo, me asusta mucho, pues el panorama no es nada alentador. Los diarios anuncian que Italia se ha convertido en el país número 1 en muertes y los rusos van en su auxilio. Es tan grave que tuvieron un cierre histórico de 794 fallecidos. Algo que me parece brutal, pero más aún es la desobediencia civil y lo que nos espera a causa de esta. Mientras tanto, en México, muchas personas no han entendido la gravedad de la situación. Siguen saliendo y hemos llegado a 251 contagios. La entrega de evaluaciones sigue suspendida. Seguimos en casa. Pasan los días y las noches y nos aqueja la incertidumbre. He tenido mi primera junta de Zoom para preparar el último trimestre del ciclo escolar. Nos han anunciado que todo será en línea. Y en estos momentos estoy muriendo de miedo. Nos tocará prepararnos para hacer frente a un nuevo reto académico, pero también personal. Abrir las puertas de nuestras casas a la nueva escuela, a la intimidad de nuestros hogares. No logro visualizar dando una clase en línea
y mucho menos a los alumnos de secundaria tener una puesta en común a través de una pantalla. Siempre me ha parecido algo tan impersonal. El día de hoy sería especial, ya que tendríamos unos días para realizar una breve reflexión acerca de nuestra vocación como maestros, en el que participaría toda la comunidad. Sin embargo, las circunstancias nos han invitado a realizar esa misma reflexión de otra forma. Hacerla desde la individualidad, en la que el espacio pasó de ser la casa espiritual a nuestra casa, nuestro corazón, nuestro cerebro, donde están nuestras ideas, nuestro amor por lo que hacemos, nuestra vocación, y de esa manera poder ponerlo en común y a disposición de los otros. Convivencia General, un evento organizado por el colegio en el que se involucra a toda la comunidad educativa. La puesta en común es un momento en la clase en el que se comparte un tema, visto desde la perspectiva de cada uno de los alumnos. Hoy fue el día de la capacitación, uno de los días más largos de mi vida. Nos han asignado un montón de códigos que para muchos como yo son totalmente ajenos, y nos han pedido descargar una serie de aplicaciones en las cuales trabajaremos y a su vez tendremos que enseñar a los chicos a utilizar. Debo confesar que al principio estaba sumamente asustada. Escuchaba a la experta en redes explicar las características y anotaba cada cosa que creería que me sería útil y necesaria para desempeñar mi trabajo. En mi cabeza resonaban las palabras organizar, código, aplicar y un sinfín de cosas que parecían no tener lugar en mi cerebro, totalmente agotado. Pasaban las horas y yo tenía más dudas que respuestas. Después de terminar las largas sesiones, siempre con el temor de que algo no nos saliera bien, pero con el entusiasmo y la disposición para dar lo mejor que podíamos. Son las 11 de la noche y yo sigo trabajando. Hoy he trabajado todo el día. Planeé las actividades de un trimestre completo. Dediqué gran parte de la mañana a la búsqueda de herramientas que me puedan ser de utilidad para el trabajo en línea, así como a realizar las adaptaciones para cada una de las actividades. Se han creado todas las clases. Tengo 8 grupos. No puedo dormir y estoy muy nerviosa por empezar a trabajar. Ya se enviaron todas las invitaciones para las sesiones en Zoom. También cargué las primeras actividades. Estoy a la expectativa de las dudas que los chicos puedan tener y mi teléfono no ha parado de sonar en todo el día. Mi bandeja de correo electrónico está más llena que nunca de mensajes con preguntas como estas. ¿Cómo ingreso a las sesiones? ¿Cómo me doy de alta en las clases? ¿Cuántas clases voy a tener? ¿Ya puedo empezar las actividades? ¿A qué hora empezamos mañana? ¿Es necesario que me conecte? Demasiado que responder. Hoy fue mi primera clase en línea. Estoy agotada, pero lo hemos superado. Cada uno ha contado cuántos se conectaron. Hemos compartido las dudas. Nos hemos reído de los inconvenientes, pero también nos hemos reunido por la noche para probar las herramientas que hemos encontrado, para compartir nuestra experiencia sobre algo a lo que muchas veces nos habíamos negado, a lidiar con la tecnología. He escuchado las voces de la frustración, de la incertidumbre ante lo nuevo, pero también las de apoyo ante lo nuevo. A lo que nos habíamos negado tanto, a lo que decíamos que no era para nosotros. Y sin embargo, la vida misma nos ha demostrado todo lo contrario. No te escucho. ¿Cómo se prende la cámara? Me sacó de la sesión. ¿Cómo me vuelvo a meter? ¿Cómo comparto la pantalla? ¿Cómo subo la tarea? Lunes 3 de agosto. ¿Cómo podrías aprovechar la situación actual para alinear las acciones y decisiones que tomes hoy, para que ayuden a acercarte a eso que anhelas y a ser la mejor versión de ti mismo? Han pasado más de 100 días desde que todo esto comenzó.
100 días en los que la escuela, la casa y la oficina han encontrado un mismo espacio y un mismo tiempo, en los que he aprendido a ser paciente, a dividirme, a optimizar el tiempo, así como a acompañar en la distancia. 100 días en los que me he dado cuenta de que el discurso en una clase en línea no es suficiente. 100 días en los que el uso de las TIC se ha convertido en parte de mi día a día. Classroom y Zoom son ahora mis mejores amigos. Canva, CMapTools, PictureShare, YouTube, Blogger, CamScanner, Slack, Kahoot y EducaPlay son parte de mis recursos cotidianos. 100 días en los que he visitado una cantidad de museos virtuales. El de Auschwitz, el Palacio de Cortés, la antigua residencia de los zares de Rusia y el Museo de Historia Natural en Estados Unidos, entre otros. 100 días en los que he anhelado regresar a la normalidad, salir temprano de casa para llegar a mi salón de clases, esperar en la puerta la llegada de cada uno de mis chicos, compartir con cada uno de mis compañeros las cosas bonitas que nos pasan en el día a día. 100 días en los que he extrañado hacer una toma de conciencia antes de salir de clase. 100 días en los que he entendido que no siempre te pueden salir bien las cosas, en los que me he desvelado más de lo habitual, en los que me he vuelto más fuerte, pero también he comprendido que la frustración es parte del aprendizaje en lo que nos hemos despedido, en los que hemos despedido a seres queridos, en los que he visto cambiar la voz a mis alumnos a través de una pantalla. 100 días en los que he aprendido que la escuela no es solo un edificio, es una comunidad. Que la grandeza de lo que somos está en lo que guardamos dentro. 100 días en los que he sido maestra, psicóloga, compañera, alumna y también esposa. Pero sobre todo, 100 días en los que he dado lo mejor que tengo. María Teresa Buendía Dávila, Mestli. Maestra, a casi un año después de que escribiste este relato, ¿qué sentimientos te genera escuchar la historia? ¿Qué recuerdos? Cuéntanos. Híjole, se me puso la piel chinita ahorita que lo estabas leyendo, que te escuchaba. La verdad es que después de que lo escribí, de la revisión que realizamos, tanto mi esposo como yo, que es la persona que siempre pues, me apoya en todas las cosas que quiero hacer, no había tenido el valor de volver a retomar la lectura. Inclusive cuando me dijeron de la entrevista, sí pensé en leerlo nuevamente para recordar un poquito esa parte, pero sí tenía un poco de temor. No sé si es un poco de temor y un poquito también de incertidumbre con respecto a todo lo que vivimos. Sí. Fue algo fuerte, fue algo muy fuerte, pero también muy valioso. Fue una etapa de muchísimo aprendizaje para mí y para todos mis compañeros. Creo que soy muy afortunada como te dije al principio, del lugar donde trabajo. Somos un equipo muy unido. Nuestra directora de nivel, Mirel, siempre es una persona que también nos escucha y cuando se daba cuenta que nos frustrábamos o que de repente pues nos sobrepasaba un poquito la cuestión de la pandemia, en las condiciones en las que estábamos, pues siempre nos brindó un abrazo, pues, a la distancia, sí, un apoyo, un momento de charla, y eso creo que nos ayudó bastante. Creo que sin duda alguna que el equipo, las personas que te rodean, son una parte fundamental para vivir una experiencia de ese tipo, sobre todo para superarla también, el saber que estamos juntos y que no siempre puedes tú solo con todo. Eso es fundamental. Juan Carlos también, que es también parte del equipo,
Bueno, todos en general. Yo la verdad es que yo me Sí. llevo muy bien con mis compañeros y los quiero muchísimo. Para no omitir a Para no alguien. omitir a Sí, alguien. sí, sí. Haces bien, maestra. Creo que eso es lo que hizo que realmente todo saliera a flote y que todo saliera bien. Creo que ahorita que ya empiezan de alguna manera a normalizarse las cosas, sí pienso un poquito y me voy a esa época, cómo lo vivíamos, ¿no? Creo que en general todas las personas, pero el sector educativo, los maestros, ver alumnos también que de repente pues estaban tristes de no estar con nosotros, de verlos en una pantalla, chicos que no conocíamos, que empezamos que después de cuando inició más bien el ciclo escolar en agosto, no los habíamos visto nunca. O sea, eso también es increíble. Los de primero. Los de primero, que los conocimos en línea. Sí. Todo ese periodo, todo ese cúmulo de situaciones, creo que nos ayudó muchísimo y nos fortaleció. Nos fortaleció como equipo, nos fortaleció como sector, digamos, hablando en general de todos los maestros, porque, como te decía al principio, yo escuchaba algunas de las historias y yo decía, todas muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen algo en común, ¿no? Que están, cada quien vivió la distancia, el encierro, la pandemia, de una manera diferente, desde otra perspectiva, pero al mismo tiempo son situaciones que no solamente viste tú, ¿no? Que compartiste con Así otros, es. ¿no? Tuvieron esa oportunidad, ese seguimiento, acompañamiento y una convergencia. Exactamente. ¿Sí? Bien, cierras tu relato, maestra, con: he dado lo mejor que tengo. La certeza de que no dejaste de hacer lo necesario para que tus alumnos adquirieran el conocimiento. Y yo creo que esa parte es importantísima, ¿no? Saber que hiciste lo necesario, no te guardaste nada para que ellos aprovecharan. Ya si se logró el objetivo o no, ya no dependió totalmente de ustedes, ¿no? Del cuerpo docente. Sí, fíjate que creo que es algo que me transformó en ese sentido. Yo soy una de esas personas que antes de la pandemia decía, no voy a estudiar en línea porque no voy a aprender. ¿Considerabas Ajá, esa parte? No es algo que sea para mí, era lo que decía. En ese entonces todavía estaba estudiando maestría y el ver que también tuve que cambiar un poco mi visión. El paradigma, ¿verdad? Ajá, mi visión acerca de la educación en línea. Y que ahora estaba también estaba en esa posición en la que yo tenía que ser maestra, pero también alumna al mismo tiempo. Entonces, ¿sí? Tengo como muchos sentimientos y me da un poco de risa también cuando lo pienso. Y digo, híjole, qué odisea. Sí. Por eso el proyecto Épica 100.100, justamente guerreros docentes, tú lo mencionas, en esta odisea. Maestra, ¿con qué te quedas? ¿Con qué cierras, podríamos decir, este capítulo? Lo cierro con que la educación es algo que está completamente abierto a todas las posibilidades. De repente nosotros como maestros o entre muchos compañeros de repente decimos, abre tu mente, abre tu mente, y creo que es una parte también que hemos aprendido, abrirnos a nuevas cosas, a que siempre va a haber más allá de lo que nos proponen, ¿no? Y que el límite, al final de cuentas, cada uno se lo pone, ¿no? Cada uno se pone límites, y que
pues tenemos todas esas posibilidades, ¿no? De experimentar, de cosas que lograr. Hay un camino largo todavía por recorrer. Sí. Ahorita que ya estamos poco a poco saliendo, aún así, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. También que la educación en línea también llegó para quedarse, ese es un hecho, al final de cuentas. Algo que creo que en general, sobre todo en educación básica, no se había considerado como tal. Creo que es algo que a partir de la pandemia aprendimos, ¿no? Que es algo que tenemos que trabajar y que es una manera también de innovar, ¿no? Y de buscar que los alumnos también crezcan en ese ámbito, ¿no? Así es, cerrar esa brecha tecnológica que por muchos años se dijo, es que estamos muy lejos ahora, o lo aplicábamos, como lo mencionas. Sí, lo aplicamos o lo aplicamos, o sea, no tenemos de otra, porque no había para dónde hacerte, estábamos en casa, estás en tu casa. Yo, por ejemplo, a veces me frustraba un poquito la parte de estar todo el tiempo en casa, porque pues obviamente, y lo mencioné en alguna parte del texto ahorita que te escuchaba, confluye todo, ¿no? Tu familia, tu oficina, al final de cuentas. Yo, antes de la pandemia, no era una persona de estar en casa. Había días que salía en la mañana y regresaba hasta la noche. Y todo el día trabajaba afuera. Sí. La pandemia me obligó a tener un espacio en casa para trabajar. Y creo que eso fue una parte difícil para mí de superar. De repente el escuchar a mis perros también. Sí. Ladrar era algo que también me conflictó un poco. La paz que te brinda el tener un lugar de trabajo también. Pero bueno, creo que al final de cuentas es algo que poco a poco hemos ido superando. Así es, maestra. Se han ido superando estas vicisitudes, se han ido logrando algunos objetivos, se han ido trazando otras metas, generando más conocimiento, porque justo con estas herramientas te permite diversificar, ¿verdad? Para que los alumnos puedan también tener la parte lúdica y adquirir el conocimiento, que no sea nada más de libro, ¿no? Y pizarrón. Bien, maestra María Teresa Buendía Dávila, muchísimas gracias por tu participación, por permitirnos compartir tu relato, un relato de una heroína más, una guerrera docente más de este proyecto Épica 100.100. 100 días, 100 historias. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias.